¿Qué tal, muchachos? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Programa intenso hoy, ¿eh? Empezamos mal, ese ritmo vas a tener en todo el programa, No, ¿no? porque estaba analizando lo que me acabo de enterar hace escasos minutos, que la empresa Aurora acaba de anunciar el despido de todos sus empleados. ¿Cómo? 1.400 empleados de Aurora fueron despedidos. ¿A qué hora fue esto? Hace escasas horas. ¿Dónde está la planta, Alfredo? Está en Ushuaia, en Tierra del Fuego. Tierra del Fuego tienen Tierra del y Fuego. tenían una acá en Avellaneda, la ex Siam. Exactamente. Parece que va a llamar a convocatoria. Entonces, 1.400 empleados wow, en todo el país, y me parece que la cosa viene bastante delicada. Por eso me quedé pensando en los empleados de Aurora. ¿Te acordás, Carlos, que el año pasado habíamos estado con el dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica de Sosa? Hablando con él, tratando de buscar un mecanismo. Me imagino el problema que debe tener el gobernador de Tierra del Fuego, Estavillo. Sí, habíamos hablado con Minguito también, que es el representante de la UOM, que lleva la parte de Línea Blanca hace un tiempo, y no veía la cosa tan como lo estás contando. No, 1.400 personas. 1.400, entre 1.100 y 1.400 en todo el país. Parece que llama convocatoria Aurora. Delicado el tema. Bueno, Seguro. si el señor director no me deja mentir, acá tenemos el boletín oficial, la resolución del nuevo interventor o director general de la DGI, donde dice que a los efectos de los importadores y exportadores que cumplan lo establecido en el artículo primero, pueden tramitar las operaciones sin intervención del despachante de aduana. ¿Esto qué quiere decir? A partir de ahora no es obligación importar a través de un despachante de aduana. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es el control aduanero, es el contrabando. No sé si pasa por si importa el importador o el despachante. ¿Pero esto no simplifica los controles? Yo creo que no, bueno, no sé, es decir, hay una evasión cercana a los 10.000 millones de pesos con 3.600 despachantes registrados y hay 120.000 importadores registrados. Entonces, además el despachante tiene que poner garantías, pagar el IVA, pagar las ganancias, pagar todos los impuestos más el valor de la mercadería mientras la mercadería está en tránsito desde que entra al puerto, suponete, de Buenos Aires y sale. Una vez que sale, le devuelven la plata. El importador no se le exige nada. Además vos, Darío, vos, yo, cualquiera podemos inscribirnos mañana, vamos a la aduana, quiero ser Carlos Kikuchi, quiero ser importador. Me registro. Así de simple. Sí, soy importador y traigo, ¿no es cierto? Entonces, como estos hay 120.000. Entonces, si existe este descontrol aduanero de 10.000 millones de dólares, como dicen todos, que hay aproximado, con 3.600 despachantes que conocen la reglamentación, que saben cómo se maneja todo, etcétera, obviamente hay delito, porque, digamos, hay despachantes que están en connivencia con los importadores y con gente adentro de la aduana. Imagínate lo que puede llegar a suceder con 120.000 que hay ahora, más lo que se vayan a sumar en el futuro, es de gente que lo único que tiene que hacer es llenar una ficha y punto. No tiene ningún conocimiento cómo se hace digamos, el embarque, nada, no tiene que poner ninguna garantía. O sea, digamos, la lectura simple de esto, Carlos, sería que esto complica más de lo que ayuda al control aduanero. No sé si complica más. Yo creo que los controles van a ser mucho más inútiles, mucho más suaves, con 120.000 agentes con capacidad de importar, frente a 3.600 registros con capacitación. O sea, para que tengas registro tenés que estar capacitado, tenés que tener avales, tenés que poner garantías propias tuyas en Bonex. Si te piden un montón de cosas, entonces te dicen, bueno, ahora usted puede importar. Después, si vos cometés el delito, ¿qué es lo que está sucediendo? Es otra cosa. Imagínate con 120.000 personas que ya hay registradas, que no se les exige nada de esto. O sea, me parece que puede llegar a ser un problema de futuro esto, ¿no? Yo tengo una cortita antes de pasar a Darío con política, tiene unos detalles impresionantes. Apostillas, breves y cortitas. Preocupación en el búnker de Cavallo. En este momento está en San Pablo, él viajó porque tiene una de sus conferencias. Preocupación en el búnker de Cavallo porque, lo vamos a comentar promediando el programa, quizás esto de lanzar esta serie de acusaciones puede convertirse como un boomerang. Decir que en este momento está en una situación delicada es acertada, porque puede ser que lo vuelvan a citar a él, ni bien llega a Buenos Aires, para que le digan, señor Domingo Cavallo, doctor Domingo Cavallo, usted hizo acusaciones sobre servilletas, sobre documentos, presente las pruebas. Y puede ser usado hasta en su contra. ¿Pero las tiene o no las tiene? Este es el tema, pero yo creo que hay que exigirle que las presente. Seguro, sin duda, sin duda. Bueno, ustedes hicieron una nota espectacular de Raúl Alfonsín, Sí, ¿no? tenemos una nota, exactamente mañana, 30 de octubre, se cumplen 13 años de aquella elección en la que el doctor Raúl Ricardo Alfonsín se alzó con el triunfo y se instaló la Argentina
se reinstaló la Argentina de la democracia. Tenemos una nota realmente interesante con el doctor Alfonsín, pero antes quería comentar, mañana todo el radicalismo en pleno va a estar en el estadio de Ferro. La cancha de Ferro estima que van a meter unas 30.000 personas, va a ser uno de los actos más importantes del último tiempo para el radicalismo. Y lo que hay que destacar en este sentido es lo siguiente: la figura de Raúl Alfonsín consiguió aglutinar a todo el radicalismo que mañana se va a concentrar en el estadio de Ferro. ¿Qué pensará Terraño? Va a estar de la Rúa, va a estar Terraño, van a estar todo, incluido los gobernadores que el radicalismo tiene distribuidos en el país. Si a ustedes les parece, vamos ya al tape, a la primera parte del tape con Raúl Alfonsín. Doctor, a muy pocas horas de que se cumplan 13 años del retorno a la democracia, a través de aquel 30 de octubre de 1983, ¿cuáles considera que fueron los principales errores de su gobierno y cuáles los principales aciertos? Mire, en general, si uno analiza lo que dicen los teóricos de la política, habría un error fundamental, que es el de haberme ocupado de temas de los que no debía haberlo hecho, porque se sostiene que el presidente de un gobierno encargado de la transición tiene que ocuparse de eso exclusivamente y no pretender innovar en ningún otro tema. Claro que nosotros teníamos diversos problemas. Teníamos el problema, en primer lugar, de derechos humanos, teníamos el problema de la crisis de la deuda externa, teníamos el problema de una sociedad que había que modernizar, de modo que nos ocupamos un poco de todo. Y eso hizo que despertáramos tal vez anticipadamente discusiones que podíamos haber postergado, pero no creo yo que hubiera sido lo correcto. Desde mi punto de vista, eso no fue un error, desde mi punto de vista. Lo que ocurría es que estábamos ante el primer gobierno que le tocaba administrar la crisis de la deuda, y la gente no había asumido esa crisis. En consecuencia, todo lo malo que pasaba nos imputaba a equivocaciones o a errores del gobierno o a unas perversidades del gobierno. Hay quien dice que la pretensión de modificar la ley de asociaciones profesionales, que en definitiva no salió, fue un grave error porque me enajené el fastidio, logré el fastidio de dirigentes sindicales. Si hubiera salido era importante para la democratización, pero yo debiera haber calculado que no salía. Perdimos por un voto en el Senado, ustedes lo recuerdan. De todos modos, esto es un error. Si no se ha cumplido el objetivo, estamos ante un error. En cuanto al traslado de la ciudad de Buenos Aires, creo que hubiera venido muy bien al país, al federalismo y a los habitantes de Buenos Aires también. Tal vez me debiera haber ido, aunque sea en carpa, y me demoré con la planificación de la ciudad hasta que se hizo creer de que era un proyecto faraónico. No costaba nada el proyecto, porque las casas o las escuelas o los hospitales hay que hacerlo donde está la gente. Si la gente iba ahí, se dejaba de hacer en el lugar que estaba antes y se hacía en ese sitio, y los edificios públicos sobraba la venta de la Embajada de Japón, que era un precio fabuloso que tenía para hacer los edificios públicos. Pero bueno, también hay un error. Yo creo que debiera haber ido de cualquier forma, aunque esto hubiera parecido en aquel tiempo, a mí se me ocurría de que era una suerte de vanidad, que quería ir yo. No suponía que después el Partido Justicialista iba a cambiar sus criterios. En el tema de los derechos humanos, me critican a dos puntas, algunos porque dicen que fui demasiado lejos y otros que dicen que fui porque me quedé corto con el problema de la obediencia debida y demás. Creo que hice allí lo que correspondía hacer, porque teníamos que defender los derechos humanos para atrás, pero también los derechos humanos para adelante. En materia económica, no quisimos hacer el plan económico que nos proponía el Fondo Monetario Internacional, hicimos nuestro propio plan. Al final se produjo la hiperinflación, de modo que podemos decir que nos derrotaron, ¿no? En fin, una serie de circunstancias que dependían de elecciones que teníamos que realizar todos los días y sobre la marcha. Mirándolo desde acá, evidentemente se pueden tener distintas ideas.
acerca de lo que hacíamos. Pero lo que yo sí pienso es que nadie puede decir con verdad que dimos, mejor dicho, un solo paso en contra de lo que nos habíamos comprometido. Estoy muy cierto de que no hicimos todo lo que nos hubiera gustado, porque la crisis nos dijo que no, pero no me cambié, quiero decir, ¿verdad? No, seguí insistiendo. Otros que dicen que en materia de política exterior tendríamos que haber tenido una actitud más complaciente con Estados Unidos. Nosotros queríamos las mejores relaciones con Estados Unidos, pero desde luego relaciones maduras, sabiendo que hay intereses comunes, también distintos y otros contrarios. Sin embargo, también me dicen desde el otro punto de vista de que estuvimos demasiado a favor de Estados Unidos. Es lo que nos pasa por lo general a los que hablamos de una democracia social, a los que nos ubicamos en lo que normalmente la gente llama un centro-izquierda. Tenemos el ataque cruzado de la derecha y de la izquierda, y esto fue en realidad lo que nos pasó. Quise en todo momento buscar acuerdos que nos permitieran encontrar comunes denominadores entre todos los sectores, pero esto no fue tampoco posible. Estuvimos un poco solos al final, o del todo solos en el campo del pueblo, y esto fue un inconveniente, porque evidentemente el justicialismo quería luchar por recuperar el poder, y entonces en ocasiones algún éxito nuestro podía complicarle esa lucha por la recuperación del poder. En fin, errores de todos los días, elecciones de todos los días, decisiones alternativas de todos los días, y bueno, algunas cosas salían bien y otras cosas salían mal. Y doctor, ¿su principal acierto? Y bueno, yo creo que más que acierto le diría logro. El principal logro fue entregar el gobierno a otro ciudadano elegido por el pueblo, y el principal dolor, haber entregado el gobierno antes. Bueno, esta nota sigue, faltan 2 bloques más de Alfonsín, y en el último, una perlita, bloque fuerte de Alfonsín con declaraciones contundentes. En este caso yo rescaté, me pareció realmente importante cuando él dice debía haberme ido en carpa a Viedma, por ejemplo, y después cuando como logro resalta el haber entregado a otro presidente electo en comicios generales, haber entregado el poder. Realmente fueron las frases en las que Alfonsín hizo hincapié y también reconoció con humildad errores y aciertos de su gobierno, ¿no? Sí, las partes vendrán siguientes, si será candidato para el 99, cómo vendrá Él lo la dice. campaña. Él lo dice, ¿no? Él lo dice. Bueno, vamos al último bloque, Ya vamos a un venimos. corte de bloques. Él dice que, bueno, lo va a pensar, ¿no? Lo va a pensar en el 98, lo va a decidir. Pero lo que impacta es que a ¿Cómo lo pesar de dice? que no lo dice, yo creo que tiene ¿Cómo lo dice? de la mitad de la decisión tomada, ¿no? Sí, la mitad de la No, decisión pero la tomada. decisión de él es, yo te digo, yo hablo permanentemente, ¿viste? Por supuesto, un hombre político sensato, si están dadas las condiciones para que sea el mejor candidato, va, si no, se corre, ¿viste? Digamos, si él sabe que le va a hacer perder un solo voto al radicalismo, no va a estar. Pero si sabe que se lo va a ganar, debe Sí, estar, sí, aunque no vos lo quiera. dijo, vos lo dijo. Ajá. Si me convenzo que puedo hacerlo bien. Va muy bien. Estamos con el senador César Arias. Diputado César Arias, presidente de la Comisión de Juicio Político, el senador Antonio Verón Garay, vicepresidente de la Comisión de Defensa, Y el el senador Jorge Agúndez, vocal, Comisión de Juicio Político, vicepresidente del bloque en Radical. Un poco para exponerlo sobre la mesa es el tema de los juicios políticos, la imagen del Poder Legislativo y bueno, la primera pregunta recaería sobre, en pocas horas se va a decidir el tema de Ramón Saadi, el tema de Trovato, o algunos temas bastante delicados, y la imagen que sí tiene el Poder Legislativo frente a estos temas que son urticantes. Doctor Arias. Bueno, nosotros cumplimos una de las 2 tareas esenciales que tiene el Parlamento de acuerdo a nuestro régimen constitucional. Por un lado, generar leyes, lógicamente, ordenar las conductas de los ciudadanos en esta sociedad. Y por el otro, ejercer el control
del funcionamiento de los funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. En estos últimos tiempos hemos trabajado intensamente. Al presente tenemos más de 170 causas, más de 170 expedientes en análisis, en consideración. Muchos de ellos con una trascendencia, con una significación que los reflejan permanentemente los medios de comunicación. Te hizo mención del caso Trovato, pero no se nos agota allí nuestro trabajo. Este año hemos también posibilitado darle tranquilidad a un montón de jueces que se encuentran de pronto por falta de conformidad con los pronunciamientos judiciales, sometidos a la consideración del órgano de acusación en el sistema establecido en la Constitución hasta la reforma del 94. En ese sentido, actuamos con mucha responsabilidad, con mucha seriedad y procuramos en todo lo posible, cada vez que emitimos dictamen, cada vez que debemos opinar estas cuestiones, nos asumimos con la responsabilidad de quien tiene que actuar con la mayor objetividad, la mayor transparencia y prescindiendo en todo lo posible de la pertenencia de nuestros partidos. Es decir, anteponemos la seguridad en lo que se refiere al juzgamiento que hacemos, porque si bien es un juicio político, en definitiva tenemos que observar las normas del debido proceso. Senador, con respecto al juez Trovato, él está manejando causas muy delicadas como el atentado al senador Menem o el asesinato de Poliana Mentano, y él está siendo en este momento visto por la Comisión de Juicio Político. ¿No sería conveniente, no sería aconsejable que se lo suspendiera hasta tanto no se resuelva su situación, claro, en vez de que él siga cumpliendo nosotros la función de juez y digamos, acusado? Como diputados que tenemos la responsabilidad de ejercer prácticamente la función de fiscal, es decir, somos los acusadores, compartimos este criterio. Por ello es que en la primera de las causas, porque tiene varias, le hemos pedido al Senado, que es el único órgano que al presente puede suspenderlo, que lo haga. Doctor, usted tiene una larga experiencia política, una larga experiencia legislativa. ¿Por qué cree que se ha incrementado últimamente, y cuando digo últimamente, los últimos años, la actividad de la Comisión de Juicio Político? Bueno, nosotros tenemos esto y lo manejamos con mucho cuidado, porque a veces nos encontramos con causas de un evidente contenido político, pero lo que requiere el equilibrio es juzgar la conducta del juez sin interferir en lo que se refiere a la realización de su labor jurisdiccional. Es decir, preservar la independencia del juez cuando debe fallar, cuando debe hacer una investigación. Nosotros lo que juzgamos es si él actúa correctamente o incurre en mal desempeño, o incurre en delito. A veces resulta un poco difícil de hacer la diferenciación, pero los riesgos es que en la investigación que nosotros hagamos, nosotros estemos metiendo mano dentro de los procesos. Allí sí se violentaría el principio de la independencia. Si no podríamos, por ejemplo, en cualquiera de estas causas, por ejemplo en la del senador Eduardo Menem, entrar a determinar si la hipótesis tiene que ser la A o la B, si la línea investigativa tiene que seguir un cauce o el otro. Esto es responsabilidad única y exclusiva del juez, y si se equivoca tiene los órganos superiores de revisión que van a marcar las rectificaciones pertinentes. Si me permite, quedó picando, casi sin respuesta o no muy claro, una pregunta de ustedes en el sentido, ¿por qué el Senado no ya suspendió a Trovato? Esa es una pregunta. Bueno, concreta y rápidamente. El reglamento que establece el funcionamiento del Senado como sala de juzgamiento, diputados acusa, el Senado juzga, es decir, es como si fuera el tribunal, que de acuerdo a las pruebas determina si es culpable o inocente y procede a sancionarlo. El reglamento dice que antes de suspenderlo debe escucharlo, debe darse la posibilidad de que se defienda. Esa etapa no ha ocurrido. Si nosotros, como muchos piensan, hubiéramos suspendido
antes de tiempo, hubiéramos sancionado de algún modo antes de tiempo a Trovato, seguramente al violar el reglamento estábamos imposibilitando después una sanción si es que le cabría. ¿Cuándo lo van a escuchar? Y hablo siempre en tema potencial porque no quiero prejuzgar. Yo soy sala de juzgamiento, integro ese tribunal, cualquier cosa que llegue a decir ahora sería motivo para que me recuse. ¿Por qué no se le escuchó? ¿Lo bloqueó el peronismo? Porque todavía no se habían cumplido los términos procesales. Yo creo que hay que modificar el reglamento para más adelante. Cuando existe, como en este caso, una acusación unánime, como la que vino de la Cámara de Diputados, automáticamente debe corresponder la suspensión preventiva. Lo cual no significa prejuzgar sobre el final. Hasta tanto se aclare. Claro, lo que pasa es que el reglamento no dice eso, el justicialismo dice hay que cumplir el reglamento. Obviamente nosotros no queremos, a través de un incumplimiento del reglamento, crear las condiciones para que después digan no se lo puede condenar o no se lo puede absolver porque, digamos, hubo un error procesal. Abundes, una consulta. Usted que es el vicepresidente del bloque de realidad y vocal de la Comisión de Juicio Político, ¿por qué no sucedió ese procedimiento? ¿Por qué no se lo llamó? No, yo creo que está muy claro. Nosotros somos Cámara de Sentencia, vendría a ser. En consecuencia, el Cámara de Diputados ya acusó, en este caso a Trovato. Hay 4 juicios por juicio político en el Senado. Entre ellos está Trovato. A Trovato se le ha corrido el traslado para la defensa. El artículo 4, como decía el senador Berongara, y en la última parte del artículo 4, no podemos nosotros suspender hasta que no le recibamos la defensa y la ampliación de la defensa. En consecuencia, nosotros no podemos violar el reglamento hasta más allá de que se pueden haber razones que indudablemente son importantes. El senador Usandizaga ha presentado precisamente el proyecto de reformar ese artículo que nos pueda permitir la suspensión con anticipación a escucharlo en la defensa. Pero de todas maneras, lo que yo quiero decir es que el Senado, y sobre todo la Comisión en este caso, está perfectamente con los plazos, cumpliendo los plazos, porque por ahí uno escucha que no hace nada, que no, o que en definitiva que todavía no se lo sanciona a Trovato. Primero que nosotros no podemos adelantar ninguna opinión, ni sabemos si lo vamos a sancionar o si lo vamos a suspender. Ese es el pedido simplemente de la Cámara de Diputados. ¿Cuándo tienen pensado que Se le corre el traslado por 15 días hábiles. 15 días. ¿De a partir de cuándo? A partir de esta semana se le corrió el traslado por 15 días hábiles. A partir de ahí puede, en este caso, el juez, en este caso investigado, solicitar una ampliación de su defensa oral en el recinto de la Cámara de Senadores. Por lo tanto, se puede demorar 30 días. Ahora sería bueno modificar el reglamento. La misma pregunta que le hice al doctor Arias. ¿Por qué cree que la Comisión de Juicio Político, esta ahora desde la visión, desde la óptica de un radical, por qué creen que tienen mayor trabajo que antes? Pues en la democracia, me dice usted, el 83 a la fecha. Por supuesto. Y bueno, porque funcionan las instituciones, antes no funcionaban las instituciones. No. Estamos hablando en los últimos años. La cantidad, por ejemplo, en diputados que mencionaba César Arias es de 170 expedientes. Sí, pero hay 7, creo que han sido destituidos en estos últimos tiempos. No, es lo que tenemos al presente, más allá de lo que les hemos quitado. Sí, si me permite una aclaración, aclaración para que no queden los senadores como que son excesivamente ritualistas, ¿no es cierto?, en esto del respeto casi sacrosanto de los plazos. Tiene su razón de ser, porque los fallos del Senado, a pesar de ser en causa política y no susceptibles de revisión, en caso de cometer arbitrariedades o violación de formas sustantivas, pueden llegar a través de la Corte a una nulidad por arbitrariedad. O sea que en ese sentido, a pesar de que no compartimos el ritmo lento que van llevando, tienen que sujetarse al procedimiento ya preexistente. Sí, en ese sentido nosotros queremos señalar como senadores del radicalismo que no somos nosotros los que fijamos el ritmo, porque lamentablemente somos total minoría en el Senado. Ya sacó el cuchillo. No, porque usted habló del ritmo lento y yo quiero que, como en todos lados... Yo hablo del cuerpo y usted me habla del partido político. No, porque es así, porque la gente en general globaliza, engloba y dice los senadores, no todos. Los senadores quieren que entre Sadi, no todos. Los senadores no suspenden a Trovato, no todos. Los senadores, no. Digamos, hay mayorías que deciden... Y hay algunos que lamentablemente podemos nada más que hacer sentar nuestras posiciones, pero no decidimos. Senador, por eso era que yo le decía que ustedes deben ser respetuosos de los plazos y de las formas para no incurrir en una eventual arbitrariedad o afectación del derecho de defensa.
quiero dejar aclarado que no hay ningún ritmo lento, el ritmo que nos permite la normativa, nada más, no hay ningún día de Bueno, atrás. frente a las circunstancias que señalaban los periodistas, nuestros entrevistadores, en cuanto a que la expectativa de la gente, además el ritmo tan acelerado de la vida contemporánea, hace que a veces 15 días hábiles parezcan plazos excesivos. Bueno, senadores, diputados, muchísimas gracias. Muchas gracias. Economistas de mucho peso, Orlando Ferreres y Roberto Labaña, ex funcionarios ambos, estábamos comentando, ¿no? Ex secretario de Industria, ex viceministro de Economía. Parece como que la economía ha pasado decididamente en segundo plano, aunque nos rija diariamente nuestra vida. Parece que el caso Trovato, que estamos hablando, juicio político, Coppola, las chicas, lo que dicen, lo que dejan de decir, parece que la economía va por un costadito y realmente es la que nos rige diariamente. ¿Qué está pasando realmente a su criterio? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Roque se está moviendo bien? ¿Roque Fernández se está moviendo mal? Yo creo que está moviendo bien Roque, con la herencia que tuvo un aumento del gasto público alto, tuvo un déficit fiscal que parecía que iba a ser de 2.500 millones, pero resultó cerca de 6.000 millones para este año, y con un crecimiento bajo de la economía, en la cual no ayudó mucho a la recuperación todas estas cosas que ustedes dijeron antes, ciertas discusiones entre el exministro de Economía y otros funcionarios. De todas maneras, la economía, estamos viendo hoy las cifras del mes de septiembre, la industria tuvo una producción mayor que la del mismo mes del año pasado, en un 7% más o menos aumentó. Pero claro, si no hubiera sido por todos estos líos, quizás hubiera sido 8 o 9%. Recordemos que el año pasado era realmente un pozo, ¿no? Pero está mejor, pero podría estar bastante mejor. Entonces, a veces los líos de esto tapan un poco este efecto. Recién mencionaba el tema de que la industria había crecido un 7%. Hace escasos días se hizo el seminario de IDEA en Bariloche y, Francisco Macri dijo que no existían políticas activas en materia de industria. Usted, como ex secretario de Industria y que está conociendo los temas, ¿qué opina? ¿Hay políticas activas en materia de industria? ¿No las hay? ¿Qué falta? ¿Qué sobra? Cuando uno compara las políticas que hace Argentina en materia de industria y en general en materia de producción, con las que se hacen en casi todos los países del mundo de desarrollo intermedio, con modelos tan distintos como el chileno o el brasilero, o los del sudeste asiático, claramente en términos comparativos Argentina no ha tenido en los últimos 6-7 años políticas industriales activas. Lo cual no significa para nada estar de acuerdo con algunos de los reclamos que se plantearon en Bariloche. Pero básicamente basta mirar a nuestros dos vecinos, a Chile y a Brasil, para advertir que estamos muy lejos de tener políticas financieras, políticas fiscales, políticas tecnológicas, políticas para la pequeña y mediana empresa que forman lo que hoy se llama la moderna promoción industrial. Hace pocos días, como mencionaba Carlos, el tema del coloquio de IDEA que se había realizado, y uno de los temas que me había llamado la atención era el consumo, que se ha notado unas encuestas que mostraron una caída en el consumo por parte de la población. ¿Eso a qué se debe? ¿A una astringencia monetaria, una astringencia en el consumo, a cuidar más el dinero, a no tener dinero? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe este problema? Yo te doy mi opinión. Me parece que la gente tiene, digamos, baja confianza para meterse en una cuota, aunque por ahí podría quizás pagarla, pero si me quedo desempleado, en la medida que la reactivación no quede clara, la confianza del consumidor. En otros países se mide este índice, el índice de confianza del consumidor. Acá no tenemos una medición, pero podemos correlacionarlo inversamente con la tasa de desempleo. Si la tasa de desempleo es muy alta y la economía no está creciendo mucho, cualquier persona puede pensar que puede quedar desempleada. Y si viene un exministro y dice,
hubo un cambio de ministro y no pasó nada, también podría haber un cambio de presidente y no pasar nada, la gente se asusta un poco y ellos me meten una cuota de una heladera porque después a lo mejor me tengo que comer la heladera. Y eso es lo que frena bastante el consumo. Por otro lado, al haber desempleo, el salario real no va a aumentar mayormente. Hace que el consumo apenas se mantenga, está un poquito más bajo que el año pasado. Y yo creo que no va a subir en los próximos años. Lo que va a aumentar quizás es la exportación y la inversión, pero ya el consumo del año 94, por ejemplo, recién lo vamos a alcanzar en el 2000. Lo cual está bien, porque tendríamos que ahorrar más para poder transformar más eficientemente la economía y a lo mejor poder consumir un poco más después. Esos años de gran consumo, de fiesta que tuvimos en el 93-94, no van a ser los próximos. Ahora, los números de la economía lentamente van creciendo. De la economía global, usted mencionaba recién los números industriales, 7% con respecto al mes anterior. Esto al mismo mes del año anterior. Del mismo mes del anterior, perdón. ¿Esto se va a traducir en el bolsillo de la gente en algún momento? Es decir, más allá de que no lleguemos a un boom como en el año 93, ¿la gente, digamos, se va a sentir más holgada? No, es decir, calculamos un crecimiento del Producto Bruto de 4,5% para el año que viene y 2% en el consumo. Pero 2% es difícil verlo en la piel, no se aprecia mayormente. A lo mejor algunos que pueden estar en mejor posición podrán sentirlo, pero en promedio no va a haber una gran sensación de tranquilidad. Una sensación de que estamos pasando momentos difíciles que están siendo superados, pero que tampoco se sabe cómo terminan. Ese me parece que es el pronóstico de la sensación térmica para el año 97. Un poquitito mejor, pero sin que sea una cosa tan clara. Doctor Labaña, el tema de las pymes viene ganando cuerpo en estos últimos años en base a un proceso de reducción de las pequeñas y medianas empresas. Y hace muy pocos días salieron algunos titulares, algunas declaraciones oficiales que decían que la tasa de interés para las pequeñas y medianas empresas no va a caer, sino que se va a mantener siempre en el 20% anual. ¿Por qué es eso? ¿Cuál es el futuro para las pymes? Bueno, desde ya todos sabemos la economía argentina se ha ajustado por todos lados, se ha ajustado al sector industrial, se ha ajustado al sector agropecuario, ha habido un ajuste importante en el sector comercial. Donde no ha habido ajuste es en el sector financiero. El sector financiero sigue siendo claramente ineficiente, incapaz de sostener a todos los sectores productivos. Recién está empezando su proceso de transformación. Yo le diría, si alguien me preguntara cuál es la noticia microeconómica más importante de los últimos 3 meses, es la venta del banco francés, la venta al banco del Grupo Bilbao Vizcaya. Porque son grupos con un gran poder económico-financiero, que no necesitan recurrir permanentemente al Banco Central en busca de apoyos, y que eventualmente están en condiciones de empezar a producir una transformación en serio del sector financiero, bajar costos, mejorar manejo, y ahí los principales beneficiados, o las principales beneficiadas deberían ser las pequeñas y medianas empresas. Esto por un lado, y por otro lo que hablábamos al principio, es decir, hay toda una serie de políticas, de nuevas políticas industriales que el país debería hacer y que no está haciendo, ¿no? Bueno, Orlando Ferreres, Roberto Labaña, muchísimas gracias. Vamos a la segunda parte del tape de Raúl Alfonsín. ¿Huyó en su entrega anticipada del poder? Bueno, claro, está muy claro, todos los partidos políticos que integraron el Frente del Justicialismo, incluso el Partido Justicialista, exigieron la entrega inmediata del poder. Lo hizo también la CGT y todas las regionales de la CGT. Y el propio presidente de la Nación decía, me acuerdo, hace falta un gesto del presidente, el pueblo se puede cansar. Se habían producido provocados, sin duda provocados, alguna toma de supermercados. Ahí cayeron presos incluso alguna gente de extrema derecha. De modo que yo tenía mi grave preocupación por el logro de la democracia. Y finalmente resolví acceder a lo que se me solicitaba, porque había sido imposible lograr un acuerdo con el justicialismo que yo quería lograr, con el propósito de llegar hasta el 10 de diciembre con un plan económico convenido. Se negó el justicialismo y en consecuencia accedí a que, bueno, era un problema casi de orgullo personal, de lo contrario, porque habíamos salvado de todas maneras las instituciones, ya estaban hechas las elecciones. Accedí a la entrega anticipada del gobierno, por eso que me da mucho fastidio
que me digan que les tire el gobierno a la cara o que huí del gobierno, porque todos lo habían pedido y realmente parecía bastante normal porque la elección había demostrado una suficiente fuerza electoral como para que no se tuviera que esperar una decisión del colegio electoral. El colegio electoral ya se sabía que iba a elegir al doctor Menem, de modo que podía realmente hacer eso y evitar riesgos que yo creo que, bueno, fueron dolorosos para nosotros, pero el día de mañana la historia los verá como una prueba más de nuestra vocación democrática, ¿no es cierto? Doctor, en ese entonces, en el año 89, un papel decisivo en ese momento lo ocupó Domingo Cavallo, porque el radicalismo había indicado que era uno de los gestores de la falta de inversión del extranjero hacia Argentina. ¿Le guarda rencor? Usted sabe que yo no soy un hombre, siempre digo lo mismo, ¿no? Porque me preguntan cosas de estas. Yo no sé si es una virtud o una falla de mi personalidad, pero yo no sé odiar ni guardar rencor. Es así, soy así, ¿qué voy a hacer? Pero de todas maneras, sin rencor y sin odios, veo cómo fueron las actitudes. Yo creo que la intención era prácticamente que saliéramos, no de todos, pero de algunos, que saliéramos escupiendo sangre, con el propósito de poner en marcha políticas neoconservadoras que el pueblo no hubiera aceptado nunca si no se hubiera llevado el susto de la hiperinflación. Y después de tantos años que han pasado de aquel 89, hoy Argentina está enfrentando a nivel político una embestida por parte de Domingo Cavallo, donde se indica a ministros, situaciones, una situación complicada, y dice que en el exterior, por ahí, el ministro Roque Fernández está diciendo ahora que por ahí no va a afectar estas declaraciones en cuanto a que el gobierno hay corrupción, manejos coimas, manejos fraudulentos. ¿Cómo es la situación ahora? Mire, yo creo que aquí hay dos cosas que hay que tener muy en cuenta y que hay que analizarlas separadamente. El primer tema, el de la corrupción. Contra la corrupción tenemos que luchar todos, seamos peronistas, radicales, Frente Grande, socialistas, demócratas cristianos, el partido que pertenezcamos, el hombre o la mujer de izquierda, de centro, de derecha. La lucha contra la corrupción hay que hacerla porque es una lacra de la democracia y en consecuencia no es un tema ideológico, ¿verdad? Esto tiene que quedar bien claro. Y lo digo así porque hay quienes están diciendo que el modelo económico fracasa por la corrupción. No, el modelo económico fracasa porque en su vientre lleva la recesión, la entrega, la desocupación, porque es el modelo intrínsecamente malo. De modo que yo separo las dos cosas. No digo que no haya sectores progresistas, desde luego, que luchan contra la corrupción. Todos tenemos que luchar contra la corrupción. En un momento nosotros éramos los únicos que hablábamos del avance sobre el Poder Judicial, del avance sobre el Poder Legislativo, pero en ese momento otros miraban para otro lado. Yo decía, es un clamor en el desierto. Después que se terminaron los negocios, parece que ahora, y correctamente, se preocupan todos de que no haya corrupción para adelante. Bueno, vamos a ir a la última parte de la nota de Alfonsín, pero tengo muy cortito llamados para nosotros. A ver. Dice, felicitaciones al programa por dejar expresar a los invitados, Felipe de San Isidro. Acá alguien que dice, me parece injusto la cesantía de Ushuaia, lo que comentabas vos. Dice, ausencia de vedetismo de los conductores, felicitaciones, Alberto García de Lugano. El boom del 93 no fueron los dólares de colchón, reactivación no hubo, Enrique dice. Bueno, y más después lo vamos a ver. ¿Vamos a la nota? Vamos a la nota.
Cuando se cruzan tantas declaraciones como en los últimos días, en las últimas jornadas, ¿usted a quién le cree? ¿Al presidente Menem o a Domingo Cavallo? Mire, yo no, a mí me parece espantoso. Yo le digo, mire, tengo 50 años de vida política, de modo que sé aguantar, ¿verdad? Pero en estos momentos, si yo le dijera cuál es mi impresión, le diría que estoy abrumado por este tipo de cosas, ¿verdad? Aquí lo que se necesita son dos cosas, ¿verdad? Que quien denuncia diga bien claramente al pueblo de qué se trata, y por otra parte que el gobierno esclarezca también claramente la situación, ¿no? O sea, uno creerá lo que resulte de definiciones muy contundentes y muy claras. Pero eso de leer un día que hay una denuncia, que al otro día se han atemperado las cosas, que al otro día vuelve a haber otra denuncia, que al otro día se ha recomendado que se calle la gente, este es un espectáculo vergonzoso que yo no he observado jamás en la Argentina. Y por otra parte pienso que tiene que tener repercusión absolutamente negativa en el exterior, ¿no es cierto? Ahí hemos visto en los diarios que ha venido un señor belga del Fondo Monetario Internacional a querer investigar qué es lo que pasa. Y evidentemente, yo creo que la imagen que estamos dando ante el mundo es de un país que no nos merecemos que tener esa imagen los argentinos. Pero ¿cuál es el problema en esencia? Bueno, no sé, este es el asunto, yo no sé, no sé. Hay quien dice que se pretende una vuelta como jefe de gabinete de Cavallo, yo no lo creo. Torcerle el brazo al presidente para que, como las decisiones hoy se toman mucho fuera del país, porque nunca ha tenido la Argentina una trampa tan grande como esta que tenemos hoy, puesto que lo más importante que pueda tomarse la van a tomar los grandes centros financieros internacionales a través de la deuda externa, a través de la globalización de la economía, a través del neoconservadorismo, a través de la propia convertibilidad. Entonces yo quisiera, tanto como ustedes, conocer qué es lo que está detrás de lo que se nos muestra, cuál es la intención en definitiva de cada uno de los que actúa. Yo no quisiera realmente saber, quisiera conocer, porque el ministro Cavallo atribuía su actitud a una suerte de acoso judicial. Es evidente que había habido también un avance del Ejecutivo sobre la justicia, de modo que todos estamos en la Argentina en un momento muy malo y muy delicado desde este punto de vista. Yo creo que lo que precisamos los argentinos es transparencia, y sobre todo en el campo político, ¿verdad? Porque hay que prestigiar a la democracia viviendo en casa de cristal y diciendo siempre lo que se piensa y siendo muy clarito en lo que se dice. Vamos a ver. Yo creo que a medida que pase el tiempo iremos conociendo mejor qué es lo que realmente está sucediendo en esto que no es secreto de Estado, parece más bien secreto de Palacio, que hay una diferencia, ¿no? Doctor, en base a sus 50 años de experiencia política, una presidencia, ahora esta situación que muestra usted, Argentina tensionada, ¿no le incentiva, no le estimula a volver al terreno sin haberlo dejado, volver a pensar en el 99 candidato a usted? Bueno, no, no es esto solo, ¿no? El político que le dice a usted que deja la política le miente. No, por eso es un momento especial, a lo mejor de pesimismo, que se lo dice si no le miente. Yo creo que política se hace siempre, yo lo he hecho, pero este estímulo a que usted se refiere, tendremos que verlo y analizarlo muy seriamente en el 98, a mi criterio. Y yo solamente sería candidato, si así lo quiere mi partido, pero si me convenzo de que conviene al país, conviene a la democracia, y en fin, lo veremos en ese tiempo. Doctor, cuando en el 98 deba decidir acerca de su candidatura, ¿lo va a hacer con el partido, me refiero a la Unión Cívica Radical, o lo va a hacer en soledad? Y yo creo que va a tener una gran influencia mi propia determinación. Va a tener una gran influencia en mi propia determinación, y creo que es lo que finalmente va a hacer Raúl Alfonsín, porque está transitando desde hace ya muchos días
varios lugares de la República Argentina, está tratando de ver cómo responde la gente a su convocatoria, está presentando su libro Consenso y Democracia, y creo que en un gran porcentaje, no podemos decir en cuánto, se está probando. Raúl Alfonsín está ya en el convencimiento de que tiene que encarnar una candidatura. Hoy lo dijo, si finalmente lo decide, está dispuesto a pelear en una interna del partido. Y Terraño, tal vez conociendo cuál es la intención de Raúl Alfonsín, esta noche dijo, Raúl Alfonsín, si finalmente es candidato, va a ser un rival muy duro. ¿Ah, sí? Sí, señor. Va a ser una situación bastante difícil, porque ¿y de la Rúa qué papel juega en todo esto? De la Rúa está desafiando un poco lo que es la gestión de la municipalidad. Él sabe que tiene por delante mucha tarea y que, de acuerdo a cómo salga de esa tarea en la comuna porteña, como jefe de todos los capitalinos, va a ser si tiene la chance o no de postularse como candidato a presidente por el radicalismo. De cualquier manera, y de acuerdo con lo que es la realidad hoy, quien está solamente lanzado candidato a presidente es Terraño, hoy lo ratificó. Yo quiero ser candidato a presidente, no diputado nacional, y bueno, están en las gateras Alfonsín y de la Rúa. O sea, un final cabeza a cabeza, y cabeza también, una interna de radicalismo que hace muy poco decían que no tenía grandes exponentes, grandes representantes, ahora tiene de repente 3. Alfonsín que haya bajado. Eso es llamativo. Es decir, antes muy poco el frepaso se había acercado. El radicalismo como oposición no existía y hoy ya tiene 3 figuras que se empiezan a perfilar fuertemente como posibles candidatos para el 99. Pero a mí me llamó mucho la atención algo que dijo Alfonsín, que era que todas estas peleas internas que hay en este momento, con las denuncias del exministro Cavallo y algunos funcionarios del gobierno, evidentemente debieran estar deteriorando la imagen argentina fuera, ¿no es cierto? Y inclusive mencionó un miembro del Fondo Monetario que había hecho un pedido de investigación. Bueno, curiosamente hoy, tanto el embajador Chic como funcionarios de la propia Ford Motors y el presidente de Ford Motors Argentina, todos salieron a resplandar el programa de convertibilidad, a resplandar el plan, las inversiones, a decir que, digamos, estos entredichos políticos no han afectado para nada la imagen de la Argentina en el exterior. ¿Quién tendrá la razón? Eso lo vamos a ver los próximos días. Vamos al corte. Bueno, cuando dije resplandar, quise decir respaldar. Se entendió, se entendió. Respaldar, se entendió. Bueno, muy bien. Bueno, rápido porque nos acosa el tiempo, Alfredo. Yo tengo dos cositas. Bueno, una no va a poder ser extensa como quería en el extremo, si el director puede tomar. Es International Narcotics Control, es el control internacional de narcotráfico de la DEA. Es el informe sobre Argentina. No lo vamos a poder exponer, pero bueno, habla cosas de la lucha que hay, que está haciendo el gobierno central, sobre los problemas que hay en aeropuertos, en realidad... ¿Cuántos aeropuertos clandestinos hay? No, dice que alrededor de miles, a thousand dice, a miles de aeropuertos clandestinos en el territorio argentino, y que hay radares que no lo pueden detectar. Y aparte de entrar por avión, ¿cómo entran? Entran por tren también. Otro detalle que quizás nosotros, nuestra ignorancia en el tema, nos ha llevado a ese punto. Pero bueno, no lo podemos exponer, es el informe de Argentina, quién sabe, la semana que viene. Bueno, yo brevemente, como ustedes saben, YPF y British Gas quedaron afuera de la licitación de las áreas petroleras que se hizo en Malvinas, pero hoy salió el embajador británico a decir que no descarta que tanto YPF como British Gas puedan ingresar en otras áreas. A todo esto, tanto la gente de YPF aclaró que esto no respondía tampoco a ningún tipo de interés político, sino que simplemente había sido un tema de ofertas, con lo cual se desprende, según comentarios off the record, que YPF, digamos, tendría ya algún lugar dentro de las áreas que se van a licitar próximamente. Lo que también muy cortito, porque ya nos vamos. La CGT, por boca de Rodolfo Daer, su titular, manifestó su apoyo públicamente en favor del candidato a presidente, aunque todavía no se ha lanzado, Eduardo Duhalde. Malestar en la CGT, lógicamente el MTA no convalida esta expresión, lo van a analizar mañana
el MTA y Palacios y Moyano a favor de Palito, así que más lío en la CGT, pero bueno, ya nos vamos, así que hasta la próxima semana y la semana que viene seguimos. Cortita. Ustedes adelantaron el tema de los valijeros, DGI, el tema agrícola. Se viene la DGI investigando a los carniceros con todo. Van atrás de los carniceros. Un montón que nos quedó. Sí, un montón. Hasta el martes. Chao, hasta la semana que viene.